¿Listos? Díganme amén cuando ya lo tengan, por favor. Amén. Bueno, pues vamos a empezar a leer. Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra, que abundan en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor. Vete anotando esas cosas. Dice, que abundan en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor. Una pausa pequeña aquí. ¿Conocimiento de Dios tenías antes? Entonces, por lo tanto, no tenías la gracia ni la paz que se da a través de conocer al Señor. ¿Ok? Sigamos, que aquí nos vamos a sentar. Este va a ser nuestro pasaje central. Dice, firmeza en el llamamiento y en la elección. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Subraya eso. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio y al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios y a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. Y se les abrirán de par en par las puertas del reino y eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hasta ahí voy a dejar por ahora. Y este pasaje está hablándonos totalmente de que Dios con su divino poder nos dio el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, porque Cristo quiso, porque Cristo tuvo gracia sobre mi vida, simplemente por eso, no porque yo sea buena persona, ni porque tuve mérito alguno en conseguir absolutamente nada, porque soy una persona que iba directo y sin escalas al infierno, y yo estaba muerto en mis delitos y pecados, conforme dice la Escritura en Efesios 2, simplemente por la potencia y la gracia y la gloria de mi Señor, Él me eligió y me dio conocimiento que yo no tenía antes, porque era una persona completamente ignorante de Dios. De oídas había oído un Dios, pero en realidad no sabía quién era. El conocimiento se adquiere a través de la palabra de Dios. Hoy estamos a pocos días ya de que acabe este año, y como mi pregunta de todos los años, ¿cómo vas con tu lectura de la palabra de Dios? ¿Cómo vas enriqueciendo tu conocimiento en la palabra de Dios? Y volteame a ver, porque esto es una pregunta. Y quisiera saber, levantándome tu mano, si has leído desde el 1 de enero hasta el día de hoy la palabra de Dios. Levanten la mano. 1, 2, 3, 4,
5 personas de toda la grey. Entonces, mi amado, te falta conocimiento. Y te seguirá faltando. Y si te fijas abajo, dice, el que no tiene estas cosas es un ciego, que ya no ve ni por dónde anda, porque creen que venir aquí el domingo es tener conocimiento de Dios y estás completamente equivocado. Para venir el domingo, mejor te invito a que regreses a tus antiguas situaciones religiosas en las que según tú tenías conocimiento de Dios, cual no tenías. Ni habías hallado gracia delante de Dios, ni habías tenido esa potencia y ese apartado para Él. ¿Te diste cuenta cuántas personas no leen la palabra de Dios y cuántas carecen del conocimiento, pero queremos salir a las calles a conquistar un mundo que no tiene conocimiento de Dios y que se supone que nosotros tenemos y que se supone que nosotros podemos transmitir el conocimiento por medio del amor de Cristo, y no hay potencia? Es como si pegaras contra la pared porque no tienes ese conocimiento y no lo procuras. Cristo murió por mí y me dio un nombre escrito en el libro de la vida. La responsabilidad ahora es guardar esa salvación tan grande y no desperdiciar los días de mi vida con el trabajo y los afanes que día a día me ahogan. Día a día todos los afanes me ahogan, me absorben, y eso se refiere como cuando Cristo no fue recibido en Belén porque estaba todo saturado, y tu vida está saturada de afanes. Te preocupas de 1000 cosas como si tu eternidad estuviera en este mundo, y entonces no has tenido el conocimiento de entender que este mundo en su forma actual será destruido. De Sofonías 1. Y dice el Señor que destruirá este mundo y a todos los que lo habitan, pero ¿cómo va? Lee más adelante lo que estamos leyendo en segunda de Pedro, y también te vuelve a decir que será conmovido y que será arrasado por el fuego. Y tú te aferras a este mundo que será arrasado por el fuego, viviendo una vida sin conocimiento de Dios. Como si Dios no te hubiera dado la gracia y el conocimiento para que tú te aferres al que es la vida, y la vida verdadera, y no los afanes de tu vida. Porque ahí donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. Mucha gente adora su trabajo, sus hijos, su novia, su descanso, infinidad de cosas, y dejas de lado al Señor. Y a mí me llama mucho la atención esto, porque Él nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Él desea que vivamos. Nos ha concedido. ¿Sabes qué es conceder? Te lo estoy otorgando, te lo estoy regalando. Pero yo en mi necedad insisto en no tener conocimiento del que me ama más que nadie. Sigamos, dice: así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Dios nos ha entregado, además del conocimiento, preciosas y benditas promesas. ¿Y sabes qué? Si no te recuerdas, cuando nosotros agradamos al Señor, Él dice: estas promesas te alcanzarán, estas bendiciones te alcanzarán. Te alcanzarán. ¿Qué quiere decir? Que no tienes que esforzarte ni estar negociando para pedirlas y que te las dé. Pero si tu vida al día de hoy sigue sin tener esa intimidad, esa relación, ese procurarte leer la palabra, estás completamente desperdiciando una salvación tan grande. Y después acá abajo menciona: precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe. Los voy a repetir y los vamos a desglosar cada uno. Esfuércense para añadir a su fe virtud,
a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, que no tienen, y a la constancia devoción a Dios, y a la devoción a Dios afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Fíjate cómo va evolucionando todo lo que el Señor nos ha otorgado, y empieza con la fe. ¿Sabes por qué empezó con la fe? Porque tú le pediste a Cristo: Señor, ven a mi vida. Reconozco que he vivido una vida sin ti. Te abro la puerta de mi vida, te acepto como Señor y Salvador y te recibo en mi corazón. Enséñame a ser una mejor persona. Perdóname, te lo pido en el nombre de Cristo. Ahí se obró una fe. Con esa pequeña oración se inició una fe. ¿Qué mejor definición para la fe hay que la misma palabra de Dios? Y la voy a leer de la traducción lenguaje actual, Hebreos 11:1. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. Esa es la mejor definición de la fe. ¿A poco alguien te extendió una constancia firmada por Dios y el Espíritu Santo y Jesucristo, sellada con sus huellas y demás, donde te decían que tú ya habías sido perdonado de toda tu maldad y toda tu vida de desorden? ¿Alguien te extendió una constancia? ¿Es pregunta? No. Entonces, creíste sin haber visto. ¿Y qué pasó? Que muchos sintieron paz enseguida. Y empezó una fe. Que bueno, ahora la fe añádele virtud. Porque eso solamente es el comienzo, amado. Y muchos que se dicen cristianos, solo se quedaron en ese comienzo. Ya soy salvo. Amén. No, añádele virtud. Y vamos a ver qué es la virtud. Y vamos a ver las definiciones de cada uno de estos rubros. Virtud, una definición que encontré, dice disposición de las personas para actuar de acuerdo con más normas morales. O es también la capacidad o facultad de alguien o algo para producir un efecto beneficioso. Y esta es la que más me gusta, inclinación natural a hacer el bien. Ok, ya tengo fe, ya soy salvo, no te quedes ahí. Cristo te está diciendo, añádele una inclinación natural que antes no tenías para hacer el bien. ¿Por qué? Porque estábamos habituados a siempre hacer el mal. No, yo no, claro que sí, tus pensamientos, tus burlas, tus críticas, tu codicia, claro que sí. Tus querellas, tus rencores, claro que sí estabas inclinado a hacer el mal. Por eso dice el Señor, ok, ya me recibiste, se activó tu fe, añádele la virtud que te inclinará cada vez a hacer el bien. Amén. Y vete a Primera de Pedro 4:11. Y dice así: el que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. Y el que presta algún servicio, hágalo con la fortaleza que Dios le proporciona. Así Dios será en todo alabado, por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. O sea, todo lo que hagamos, hazlo con mucho bien. Si tienes que expresar palabras, que sean palabras de consuelo. Ahora que hubo un pequeño grupo de personas que salieron a la activación en las calles, estoy segura que muchos le añadieron a su fe esta virtud para hacerle bien a alguien que no conocían, para dar palabras de ánimo, de consuelo, un abrazo, que sintieran de parte de Dios, porque tú eres mensajero del Señor. Y si no te has dado cuenta, estás desperdiciando tu vida y solo vives y crees que vives bien en la fe.
qué delicia es cuando alguien escucha la palabra de Dios y hasta ves que sus ojos se iluminan como si se fuera rasgando delante de ti el velo de su ceguera espiritual. Y ponen atención y parece que te dicen, dame eso que tú tienes porque yo no lo tengo. Y esa es una inclinación más natural a hacer el bien, amado. Añádesela a tu vida. Amén. Vamos con la siguiente. Dice que a tu fe le añadas virtud y a tu virtud entendimiento. Entendimiento, mi amado, porque no hacemos las cosas, como dice el libro de Romanos, que sea nuestro culto racional. No vas a hacer las cosas porque como mono, ¿no? O sea, nada más por imitación. Yo no voy a tardar algo. No como mono, no como por imitación, sino con entendimiento de lo que estoy haciendo. La definición de entendimiento es facultad del ser humano de conocer, comprender y juzgar las cosas. Cordura, sentido común, que a veces el sentido común es lo menos común, ¿verdad? Que hay. Pero debes de tener conocimiento, debes tener cordura, debes tener ese entendimiento, esa comprensión de la Escritura, de la voluntad de Dios, porque hoy por hoy hay gente que dice, no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Qué triste eres que no sepas cuál es la voluntad de Dios para tu vida. ¿Por qué? Porque solamente te quedaste en la activación de fe, soy salvo. Y no le has añadido la virtud, y menos el entendimiento. Vete al Salmo 119. El Salmo 119 habla mucho de esto, de la comprensión, del entendimiento que la palabra de Dios me da. ¿Estás oyendo? La palabra de Dios me da. Ese entendimiento me alumbra, me hace sabio, me da conocimiento, sabiduría. Antes de que leamos esto, acuérdate de que decía la gente, oye, ¿de dónde tienen estos? O sea, los pescadores, Simón Pedro y todos ellos, Andrés, ¿de dónde tienen estos esa sabiduría? Si los conocemos, es gente sencilla, es gente pescadora, ¿de dónde? Pues porque le añadieron conocimiento. Y dice, Salmo 119, 73, tus manos me hicieron y me formaron, dame entendimiento para aprender tus mandamientos. Otro, anótalo si no los alcanzas a buscar. Salmo 119, 130, de tus preceptos adquiero entendimiento, por eso aborrezco toda senda de mentira. Porque la palabra me enseña que debo de ser una persona que hable con veracidad. Y tengo ese entendimiento. Entonces, próxima vez que yo esté con una lengua viperina o mentirosa, tengo el entendimiento que debo de dejar de hacer esto. Amén. La exposición de tus palabras nos da luz, da entendimiento al sencillo. Salmo 119, 130. El anterior era el 104, perdónenme. La exposición de tus palabras. La exposición de tus palabras, amados, para aquellos que no leen la Biblia y vamos casi a terminar el año y no han podido hacerlo todo el año con constancia, porque más adelante dice constancia, ¿cómo vas a tener esa lucidez para manejar los asuntos de la vida cotidiana incluso? Y ahí andas lloriqueando, y ahí andas enojado, y ahí andas frustrado, y todo enloquecido porque no tienes la luz que da entendimiento para resolver los asuntos de la vida, porque Dios habla de toda la vida en este libro. Añádele con entendimiento. Añádele entendimiento. Sigamos. Dice, al entendimiento, dominio propio. Al entendimiento hay que añadirle dominio propio. Bueno, antes de decirlo del dominio propio, esto me es importante. Lucas 24, 45, fíjate, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras.
Jesús mismo nos abre entendimiento para que comprenda las Escrituras, pero si no las lees, amado, no sé que la gente hoy día tiene un cristianismo tan superfluo, tan deficiente. Yo te aseguro que la gente que practica las cosas esotéricas, demoníacas, te llevan tanta ventaja porque son súper constantes en las asquerosidades que hacen. Ayunan y a las horas de madrugada ya están puntuales. Y tú, mi amado, que tienes todo el bendito día para hablar con Dios, no lo haces. Tienes todo el bendito día para escuchar su palabra, leerla, y no lo haces. ¿Dónde está tu entendimiento? Ahora añádele dominio propio, ya que Jesús te abrió el entendimiento para entender su palabra, añádele dominio propio. El dominio propio es la capacidad de controlar, fíjate qué cosa, es la capacidad de controlar los pensamientos, sentimientos y acciones en lugar de que ellos te controlen a ti. Tener dominio propio implica pensar antes de actuar, considerar las posibles consecuencias, manejar el enojo sin herir a nadie, poder para distribuir el tiempo adecuadamente. Tengo dominio propio y puedo distribuir mi tiempo para leer, mi tiempo para bañarme, para comer, para tener tiempo de oración, para mi trabajo, para mi descanso, para mi esparcimiento. Hasta eso es dominio propio. ¿Cuántos se lo añaden? No me alcanza el tiempo para nada. Típica frase de alguien afanado y turbado con tantas cosas, cuando la principal que le es necesaria la dejan de lado. Y seguirás sin que te alcance el día, así sea un día de 48 horas, porque la estupidez te domina, porque te falta entendimiento. Entonces no puedes tener dominio propio para administrar bien todo lo demás. Ahí en el chat de oración, nunca hay tiempo para oración. ¿Quién sabe qué tanto harán en la vida que no pueden ni orar con el Señor ni siquiera 5 minutos? Ya no quiero pensar en los demás. Si no leen, ¿a quién te le compartes ahí en donde tú estás? Vete por favor a Tito 2, 11 al 15. ¿Ya te acuerdas que es poder controlar sentimientos y acciones en lugar de que ellas te controlen a ti? Entonces Tito dice, en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación, y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con dominio propio, justicia y devoción. Tengo que aprender a rechazar mis pasiones mundanas. Otra que habla del dominio propio, Primera de Pedro 5:8. Anótenlas, si no las alcanzan a buscar, anótenlas, después con calma, cuando se repita, se les comparta la conferencia, lo pueden revisar. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pues claro, si usted está consumido en sus pasiones, sus frivolidades, en sus deseos y pasiones mundanas, nunca tiene tiempo para Dios. Satanás lo sabe. No, hombre, ¿te acuerdas? Yo me acuerdo cuando jugaba voleibol ahí en la primaria, nos hacían los equipos y todo, y cuando alguien no podía pegarle bien a la pelota y eso, decían, ahí está el pan, ahí está el pan. Sí, porque eran las más babotas del equipo y pues ya sabías que ahí ibas a hacer puntos.
¿Quién es el babotas aquí? Donde el enemigo puede hacer puntos. ¿Tú crees que no sabe? Ahí está el pan, ahí está el pan. Mira, tiene un buen que no ora, un buen que no lee. Porque mientras tú lees la palabra, seguramente algún demonio está por ahí viendo y cuando te ve que estás encendido en fuego, se larga. Pero cuando ve que tú dejas y descuidas lo más importante, estarán revoloteando alrededor de tu vida. Tenlo por seguro. Tú decides cómo vas a hacer. Ok, entonces dice que al dominio propio le agregues algo bien bonito, constancia. Constancia, amado. Constancia es la actitud del que mantiene la firmeza de ánimo en la consecución de una cosa. Es empeñarse en algo, es perseverar. Pero me gustó mucho esto, mantiene la firmeza de ánimo. Por eso el Espíritu de Dios, el Señor en Apocalipsis dice a una de las iglesias, que yo espero que por ahí caemos algunos, pero tengo algo contra ti, que has olvidado tu primer amor. O sea, que has olvidado la firmeza de ánimo que te dio cuando me recibiste, cuando se activó esa fe. Y ahora me tienes olvidado. ¿Cuántos tienen constancia en lo que hacen? Porque quien es así, dice la palabra de Dios, no piense que podrá recibir cosa alguna de parte del Señor. Ahora entiendes por qué tus oraciones aparentemente no son escuchadas. No es que Dios no escuche, es que tú eres inconstante. Piénsalo, porque esas cosas las debemos añadir. Y dice la palabra de Dios en Romanos 22, a partir de Romanos 22 al 25, dice, sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo, porque en esa espera fuimos salvados, pero esperar lo que ya se ve no es esperanza. ¿Quién espera lo que ve? Pero si esperamos lo que todavía no vemos, en la espera mostramos nuestra constancia. ¿Cuánta gente aquí se desanima porque Dios no le responde como ellos quisieran? En la forma que quieren, en el tiempo que quieren y en la exigencia que quieren. No, mi amado, Cristo no es un esclavo, es Rey de reyes, Señor de señores. Y una respuesta del Padre puede ser no, y una respuesta del Padre puede decir, tengo mis tiempos, tengo mis sazones, y no es como tú lo quieres, sino como tú lo necesitas. Añádele constancia, amado. Ya basta, tenemos ya muchos años, ayer se hablaba de eso en la junta, ya debiendo ser maestros, tienen necesidad que todas se les vuelvan a enseñar cosas tan básicas. Ya basta, tienes años en el Señor y todavía no eres constante, lee la palabra. Esas son cosas que dice uno, wow, ¿cómo le haremos para que ya depende de ti? Yo no puedo hacer que tú lo hagas. Te leo como dice Dios que podemos hacerlo, amén. Ok, entonces a la constancia hay que añadirle, ve qué bonito, devoción a Dios. Si te fijas, es todo un proceso, es como disciplinarme en algo que no estoy acostumbrado a hacer. Y se convierte en devoción a Dios, porque entonces lo voy a hacer con mucho amor. Devoción a Dios, la devoción a Dios quiere decir, es un sentimiento de admiración, respeto o veneración, o estar por propia voluntad sujeto a la obediencia de una entidad, doctrina o persona. Eso es la devoción a Dios.
Yo de manera voluntaria me inclino a leer la palabra, me inclino a la oración porque amo al Señor y porque quiero que me siga instruyendo, porque soy a veces como una bestia delante de ti y yo quiero que me enseñes, Padre, porque amo esta palabra que me alumbra, que me instruye. Y no es porque te diga, oye, ¿has leído hoy? O mi pregunta de todos los años, ya vamos en el día fulanitos, ahorita no sé, 300 algo, ¿leíste? Debería ser tú el que impartas la palabra. Triste fue ver que muchos, acuérdate la anterior, que Satanás está como león rugiente esperando a quien devorar, que muchos en la activación de los nervios, o más bien de la inconstancia y todo esto que estamos leyendo, no podían ni citar un verso bien. Ni un versículo bien dicho. Nos paramos aquí por tu inconstancia, por tu falta de devoción a Dios, por tu falta de dominio propio. Piénsenlo, amados, porque es una palabra fuerte, pero es una palabra que debemos de meditar. Entonces, la devoción a Dios, dice 2 de Timoteo 3, 10 al 14, dice, tú en cambio has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y mis sufrimientos. Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra y de las persecuciones que soporté, y de todas ellas me libró el Señor. Asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús, mientras que esos malvados farsantes irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Tu devoción a Dios debe de ser manifiesta, aunque la gente te persiga, aunque haya sufrimientos, aunque haya pruebas, aunque haya lo que haya. Amén. Tropiezos, no importa. Y bueno, a la devoción a Dios tenemos que añadirle afecto fraternal. Ayer tuvimos un tiempo donde pudimos ejercitar el afecto fraternal, ¿sí que no? Bueno, pues eso tiene que ser más constante y tienen que participar todos. Todos. Mira, te lo digo así. Si tú no participas, no estás unido a la iglesia. No te interesan los otros además de los tuyos. No te interesa hacer coinonía. Y antepones situaciones de índole seguramente económica para justificar el por qué tú no puedes convivir y mostrar afecto fraternal a los demás. Perdóname, pero Dios no es deudor de nadie. Mi Dios pues suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Amén, sí. Amén lo se quiere ver en fe. No en una excusa, no en una situación que me disculpé, sino en una acción que demuestre un amén. Y si es así, luego el pensamiento de algunos, te falta este afecto de todo lo demás. El afecto fraternal es el sentimiento de amor y cuidado que se puede expresar entre personas y se caracteriza por valores como la lealtad, el respeto, la confianza, la tolerancia. Se puede manifestar entre hermanos, entre amigos o incluso entre personas que no conocemos. Como cuando la activación abrazaron a algunos a personas que ni conocían y ellos se dejaron amar y mostraste un afecto fraternal.
Quien le hace eso al más pequeño, se lo hace a Cristo. Pero quien lo deja de hacer, a Cristo no se lo hace. ¿Amén? Ok. Entonces, vamos a afecto fraternal, Romanos 12. Este está largo, vamos a leerlo. Dice, el amor, Romanos 12:9. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal. Aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes. Antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad, bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran, vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes, no se crean los únicos que saben, no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos y si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, queridos hermanos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. Eso es amor fraternal. ¿Ya viste? Respeto, voy a hacer las cosas, voy a hacer el bien, voy a hacerlo con amor. Y me encanta el último. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Eso es afecto fraternal, amor. Eso es el afecto fraternal, perdón. Y lo que sigue es al afecto fraternal, añádale amor. Es el ingrediente activo más precioso que Cristo nos regaló. Es el que hace fusionar todo lo demás. Porque empiezo con una fe que se activó creyendo algo que no veía, y después empiezo a añadir virtud, y después constancia, y después todas estas cosas que después se emulsionan en el amor. Lo voy a hacer porque amo a Dios, y porque Dios me está enseñando a amar al prójimo como a mí mismo. La definición del amor, según el diccionario: sentimiento de afecto y pasión experimentado por una persona hacia otra. Inclinación o afecto hacia una cosa o hacia alguien cuyo bien se desea. Cuyo bien se desea. Eso es el amor, según definición del mundo, ¿no? ¿Cómo es el amor de Dios? Ahí les va. Espérense, ahorita vamos a esa. Hay muchas formas de amor. Te voy a decir, ¿sabías que en la palabra de Dios aparece en la Biblia 310 veces la palabra amor, o hasta 801 veces la palabra amor según la traducción de la escritura y las versiones diferentes? O sea, varía de 350, 310 hasta 801 veces puede decir amor. Y dice Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es amor. Fíjate, yo, una persona horrible, pecadora, súper sucia, y Cristo murió por mí, para rescatarme. Eso es amor. ¿A quién le debes un amor que, aunque sea una persona no amable, merezca esa gracia? Porque esa gracia tú la has recibido. Añádele amor. Y luego,
Ahora sí, 1 Corintios 13, 4. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni presumido, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue. Ese es el amor de Dios. Todo lo soporta. Me soporta todos los días mis fallas, mis rudezas, mis malos humores, mis malas actitudes, mis malos pensamientos, mi egoísmo. Y siempre me espera. ¿Y sabes qué me espera? Que yo venga a leer su palabra para que Él me hable. ¿Sabes qué me espera? Me espera que yo venga al lugar secreto junto a Él para yo hablarle. Siempre me espera. ¿Cuántas veces fallas tú? Añádele todo esto, porque el amor. Lucas 6:35. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y con los malvados. Wow. ¿Por qué a veces yo no actúo así? Yo a veces soy malvado con los malvados, rencoroso con los rencorosos, aún siendo cristiano. Pero Él nos está instruyendo y nos ilumina. Sé diferente, sé como yo. Primera de Juan 4, 8 al 12 dice: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo único al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Así es, amados. Y por último, regresando a nuestro pasaje base de 2 de Pedro capítulo 1, hay que añadir todas estas cosas. Y en el versículo 9, en cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. Y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. ¿Ya viste por qué a veces no te funcionan las cosas, mi amado? ¿Ya viste por qué a veces no se te abren las puertas de par en par, sino a veces parece que se cierran y se cierran a sellar? ¿Ya viste por qué a veces uno cae? ¿Ahora lo entiendes? Espero que lo podamos entender, porque nos falta todo esto, hermanos. Es un pequeño pasaje desglosado, pero nos faltan muchas cosas a añadir. No te quedes solamente en la fe que activaste para recibir a Cristo y ser salvo. Añádele todo esto, porque es de gran bendición para tu vida y para la vida de los que te rodean. Eres realmente como un luminar en medio de un mundo de oscuridad.
Realmente eso se nos haría ser luminosos y no ser egoístas y no ser pendencieros, malos pensamientos, pasiones mundanas. Dios nos ama, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén.